Ya. Perfecto. Bueno, pues para empezar les voy a pedir que por favor pongan en silencio sus micrófonos y así pues podemos escucharnos y demás. Buenas noches a todos los presentes. Soy Laura Blanco y en nombre de Irina Formación Académica les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde vamos a estar conversando sobre América Latina con el profesor y geopolítico Iván Gatón, con el objetivo de analizar cuáles han sido las tendencias sociopolíticas en la región y cuáles soluciones sugieren frente al cambio de paradigma global. Quiero resaltar que esto es un espacio que busca fomentar el intercambio de ideas a fin de promover la reflexión crítica. Por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Gracias. Pues les decía que quiero resaltar que esto es un espacio que busca fomentar el intercambio de ideas a fin de promover la reflexión crítica y la conciencia humana, por lo cual más adelante estaremos abriendo un espacio a sus preguntas con el profesor Iván Gatón. Y antes de iniciar la conversación, quiero hacerles una pequeña presentación de nuestro panelista, quien es licenciado en Derecho con un título de maestría en estudios diplomáticos y un diplomado en estudios avanzados de la Universidad Complutense de Madrid. También tiene un máster en Ciencias Sociales, mención en Asuntos Asiáticos en la Universidad Tancan, República China. Posee una amplia experiencia en el comercio internacional a través de sus funciones ejecutivas en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones y es miembro del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. Actualmente es director de investigación y publicación del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular. Es autor de varios libros, asimismo ha publicado varios artículos sobre los mercados y las relaciones económicas internacionales. Bienvenido, profesor. Gracias por su presencia en la actividad. No, bueno, las gracias a usted por la idea. Pues es bueno que ustedes sepan que Laura es una joven que reside en Canadá y que tiene interés en estos temas que de una manera u otra nos reflejan que por primera vez somos una civilización planetaria y que por eso la incidencia de la geopolítica, que más que conciencia del Estado, usted se da cuenta que diariamente se refleja en que los acontecimientos que acontecen en cualquier parte del mundo se reflejan en el nuestro. Y ella fue quien me motivó, leí sus escritos y la verdad que me impresionó mucho porque sobre todo la visión humanística, yo creo que casi todos estamos de acuerdo que al mundo no lo abate una falta de PhDs en economía y de gente con PhDs en distintos ámbitos del conocimiento, sino más que todo personas con una conciencia humanística profunda, acrisolada, porque evidentemente por donde vamos parece que, como decía un amigo del embajador Alejandro Vicini, Thomas Hobbes, Homo homini lupus, el hombre como un lobo para el hombre. Así que a usted las gracias por la idea, Laura. Y bueno, usted es quien está a cargo de todo aquí. Muchísimas gracias, profesor. Pues para dar inicio a nuestra conversación, primero tenemos que partir de que hay que entender primero lo que es la globalización y que esto ha transformado todos los elementos individuales y colectivos que forman nuestra sociedad. Este es como el contexto de donde podemos ver a América Latina desde esa visión geopolítica, lo que ha sido el desarrollo humano y sus retos globales, ¿no? Y esas transformaciones traen cambios que retan a los gobiernos a proveer soluciones de escala global. Entonces, América Latina entra en esa transición con grandes desafíos que resolver. O sea, está los altos índices de desigualdad social, la pobreza, el desempleo, la baja tasa de escolaridad y educación, aumento del deterioro del medio ambiente, corrupción, populismo. Entonces, estos altos costos económicos y sociales están presentes en todos y cada uno de los países de la región. Aún difieran
en intensidad según su realidad y estabilidad social y económica y política. Pero estas variables definitivamente aumentan la desigualdad social, nos sustraen de una competitividad productiva y disminuyen la cohesión social, lo que implica que sean débiles las acciones emergentes y lentos los procesos estatales. Y sucede que en la era de la información, la rapidez con la que se generan los datos requiere que todas las políticas públicas que surjan en respuesta a esos cambios confluyan en una infraestructura tecnológica que permita la generación de conocimiento relevante, que es lo más importante, porque realmente vivimos en una era donde hay muchísima información, pero no toda la información es relevante para poder utilizarla. Así que tenemos que tener un conocimiento relevante que nos posibilite mover a la región, no solo los requerimientos del mercado global, sino también al llamado de los valores orientales. Por tanto, la pregunta esencial que se plantea al analizar la región es: ¿cuáles son las políticas apropiadas o relevantes para mejorar el desarrollo humano y hacer la transición al nuevo cambio de paradigma global? Para poder responder esto, vamos a desglosar el tema con preguntas sobre algunas variables que nos permitan entender cuál ha sido la tendencia social en la región y cómo estos retos se ven frente al futuro del mercado global. Entonces, profesor, iniciamos una primera pregunta entendiendo que es importante reconocer que América Latina fue muy relevante en el pasado, y ya que algunas de sus políticas internacionales tuvieron origen en la región, como por ejemplo el régimen universal de los derechos humanos. Sin embargo, las problemáticas mencionadas anteriormente han sido persistentes y crecientes durante todos estos años. ¿Qué usted pudiera decirnos sobre cuáles han sido los fallos del modelo de desarrollo social en América Latina que no nos ha permitido superar los problemas sociales? Yo creo que primero es contextualizar el fenómeno que usted aborda, que de entrada en su presentación, que es la globalización, y que los participantes conozcan que ese proceso de globalización es transatlántico. Es decir, el eje de lo que llamó Arnold Toynbee, el gran historiador inglés, The Iberian Pioneers, es decir, esos pioneros ibéricos, españoles, portugueses, con el cristianismo, llevaron esa semilla de mostaza que se expandió por todo el mundo, que luego los llevó incluso hasta el Pacífico, cruzando el Estrecho de Magallanes. Todo ese proceso transatlántico le da una hegemonía a Europa. Y Europa inicia un proceso, digamos, de influencia hegemónica, que es lo que nosotros conocemos como eurocentrismo. De ahí sale el mercantilismo, de ahí sale el capitalismo. Y es bueno que tengamos eso claro, porque nosotros estamos ahora en un mundo post-europeo, post-transatlántico. Ya en las políticas estratégicas de Estados Unidos, en la administración Obama, Obama decía, we have to pivot to Asia. Tenemos que pivotar hacia el Asia. Pero ¿qué pasa con América Latina? En ese proceso que se inicia la modernidad, estamos hablando del siglo XVI, América Latina, o lo que es América, forma parte de un eje fundamental a un punto tal que en el Medio Oriente se preguntaron qué fue lo que pasó con ellos. Y simplemente es que dejaron de ser la ruta principal para Europa de las especies, pero también desde América salieron otros alimentos que completaron la dieta alimenticia de los europeos, desde la papa hasta el cacao, pasando por la calabaza, todos los que eran los metales preciosos. Es decir, todavía el día de hoy, si algo caracteriza a esta región, es la gran cantidad de tierra fértil, así también de minerales. Ahora, el proceso de colonización, y como usted decía, en su génesis, como el proyecto católico de Isabel la Católica y como estableció en su testamento y que
el cardenal Francisco Cisneros se encarga de aplicar junto a su esposo Fernando el Católico, después que ella fallece en 1504, es que los indígenas eran súbditos. No se va a comprender la problemática en América Latina si no nos damos cuenta que las leyes de Burgos, o que, por ejemplo, un encomendero amigo de Diego Colón que estaba asignado a la encomienda de Nuestra Señora de la Concepción de la Vega, conocido como Fray Bartolomé de las Casas, es decir, el defensor de los indígenas, estando aquí es que decide ser sacerdote, porque escucha el sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos, y luego es el cardenal Cisneros quien lo entra en las habitaciones de Fernando el Católico, y de ahí toda esta discusión se lleva a Salamanca y comienza lo que nosotros conocemos como el ius gentium, o el derecho de gentes, los derechos humanos. Y a pesar de que existían encomiendas, y esto es importante que lo sepamos, habían indígenas que tenían encomiendas. Es decir, que cuando decimos, pero que ¿quién hizo la conquista? Bueno, yo le diría a usted que la conquista de México no la hizo Cortés solamente, porque el 80% del ejército de Cortés era tlaxcalteca y una parte era totoneca. De hecho, la Malinche era totoneca. Y dentro de esa sociedad jerarquizada, por ejemplo, ningún ciudadano que no estuviese en la escala piramidal allá arriba podía mirar a los ojos a Moctezuma. Aparte de que, por ejemplo, los mexicas, que conocemos como aztecas, eran antropófagos. Por ejemplo, los indios caribes, que nosotros hablamos de los indios caribes. Recuerdo leyendo en uno de los viajes de Colón que había un taíno que los caribes lo tenían en la barbacoa. De hecho, el término barbecue, barbacoa, es un término taíno, porque los castraban y los ponían a engordar para luego comérselos. Es decir, no es que dentro de los grupos indígenas que habitaban en la región no existiesen disputas, porque Pizarro vence a Atahualpa porque había una guerra civil en sus peleas de él con Huáscar, todos descendientes de Huanca Cápac, y hubo incluso una de las ñusta o princesas incas que se casa con Pizarro, le ayuda con soldados. Es decir, ese elemento que explica muy bien los distintos grupos que se peleaban entre sí, porque hay algo que estamos olvidando, es que la lucha por el poder es eterna y universal, incluyendo en los grupos aborígenes. Y entonces, en el proceso de independencia nuestro, esos indígenas que tenían las leyes de India detrás quedan desamparados porque las independencias la hicieron las élites criollas que eran españolas. Y para dar un ejemplo, hasta el año 1952 en Bolivia un indígena no podía acercarse al Palacio Presidencial. O hasta los años 80, por ejemplo, todavía el proceso de segregación o digamos de maltrato hacia las comunidades indígenas en casi toda Sudamérica era muy acusado. Entonces hemos visto que esa América Latina, las élites criollas, primero con los ingleses, digamos así, cuando tuvieron oportunidad de que Inglaterra se convirtió, por ejemplo, como cuando se cantaban las loas a la reina Victoria en el siglo XIX, Britain's ruled the waves. Después muchos eran muy tendentes a Francia, pero realmente esa identidad o ese compromiso con sus pueblos se hizo muy cuesta arriba. Por ejemplo, en este foro está participando con nosotros una persona que conoce muy bien toda América, que fue vicecanciller del gobierno del Ecuador, pero que en la actualidad dirige una ONG dedicada al tema educativo, don Jaime Miranda,
y sabe que cuando usted va a Chiapas, por ejemplo, y eso me lo comentaba un académico mexicano, un indígena cuando ve un blanco caminando por la acera se baja de la acera. Entonces, en América Latina, lamentablemente, las élites, como decía un político colombiano recientemente, una frase que me llamó poderosamente la atención, y él refería de manera muy dramática que las élites se dedicaron a manejar la economía y a los políticos le dieron el derecho a saquear el Estado. Por eso no hemos tenido nunca una educación pública lo suficientemente buena para preparar a los individuos de manera tal que les permita a esas sociedades desarrollar todos los recursos que poseen, porque si de algo no podemos quejarnos en América Latina es de la cantidad de recursos que poseemos, y por esa razón no hemos tenido tampoco ese diseño de sociedades más plurales, más participativas, más democráticas. De hecho, cuando me tocó hacer mi investigación sobre la aplicación de la Carta Democrática, el profesor Antonio Remiro Brotos, que fue mi tutor, afortunadamente, porque fue como una bendición, digamos, eterna, me dijo, primero investiga los procesos iniciales de cómo se dieron las independencias. Y me encuentro que nuestros libertadores se convirtieron en los primeros dictadores. Algunos se convirtieron hasta en emperadores. Es decir, que ese proyecto inclusivo, lamentablemente, es lo que nos ha marcado. Sí, o sea que desde los inicios de los países en América Latina se ha visto muy marcado por eso, y definitivamente eso ha sido un reflejo de otras variables. Por ejemplo, en la parte educativa, que podemos ver primero el elemento de desarrollo humano, que es la medida de bienestar de una sociedad y que se enfoca en oportunidades disponibles para cada individuo. Sin embargo, en las próximas décadas podría estar caracterizado por la creación de un modelo social en donde la desigualdad y la movilidad sean globales. Considerando la variable educativa en promedio, y bueno, y considerando también otro elemento importante que fue la pandemia, que en América Latina implicó un retroceso de 10 años en lo que lleva la parte de educación. Y viendo lo que ya usted nos ha comentado, ¿realmente tenemos la capacidad para alcanzar la velocidad tecnológica y educativa de referencia global? ¿O dejaremos de ser relevante en ese momento? Mire, lo que más me preocupa, aparte de que, para darle un ejemplo, de cada 10 dominicanos, 6 no entienden lo que leen. Y se lo digo porque salen noticias a veces que yo me sorprendo la interpretación que la gente le da, muy distinta a lo que dice el texto. Pero hay estudios que indican que el nivel de inteligibilidad, de discernimiento, de razonamiento, no comentarle a usted la noología u organización de las ideas, porque como persona que se dedica al oficio de la enseñanza y a todos los niveles, me sorprende que no haya filosofía, sobre todo, para poder abordar los temas. Y me explico. Nosotros estamos muy equivocados. Vemos la filosofía como un elemento innecesario. Sin embargo, el corpus filosófico que nosotros podemos tener es el que nos permite poder hacernos las preguntas correctas sobre la existencia y todo lo que nos rodea. Y eso es fundamental, porque siempre nos vamos a hacer preguntas. Como decía Juan Jacobo Rousseau, hablamos del futuro, pero
¿Qué podemos hacer sobre el futuro que no sea conjeturar? ¿Y de qué manera entonces podemos conjeturar bien si no hay filosofía detrás? Entonces, ese elemento de que nos falta una educación en filosofía, pero también otra, que lo he comprobado como un dilatado funcionario público que ha ocupado posiciones de, digamos, de importancia, y es que muchas personas con PhD, con gran preparación académica, tienen la preparación, pero falta la educación humanística. Es decir, ese non humani nihil me alienum puto de Terencio, de que nada humano me puede ser ajeno, de que una persona pueda hacer empatía como funcionario público y darse cuenta que un empleado público es un esclavo público, que no es alguien que está por encima de los demás, sino que tiene que servir a los demás. Esos elementos nosotros lo vemos muy reflejados en nuestros países. Es decir, hay una especie de elitización de que no importa que venga de un extracto humilde, cuando ocupan una posición, se olvidan de algo que usted refería en su presentación. Esa disrupción social, esa falta de cohesión social a la cual usted hacía alusión, que ya sociólogos como Durkheim o, por ejemplo, como Pierre Bourdieu le llaman anomia. Es decir, usted se sorprende, por ejemplo, República Dominicana tiene un parqueo vehicular tremendo, pero el Mercedes-Benz le cruza en rojo como le cruza en rojo la motocicleta del motoconchista. Es decir, yo creo que nos hemos olvidado de algo, aparte de que nuestra educación no tiene esos valores, y aquí la importancia del mundo asiático y esos valores que tienen en Oriente ligados a Confucio. Y ahí es donde Occidente se está perdiendo. Podemos tener élite bien preparada, pero ¿están esas élites comprometidas con el desarrollo de la sociedad o con poder consumir y gastar más? Entonces, aquí ese tema de los valores, que es lo que nos asusta del mundo oriental, y yo digo, pero ¿y cómo se ha mantenido el mundo oriental? Es decir, uno habla de la India ahora, que es una economía pujante, que tiene el 7% del PIB del planeta, que quien dirige Google es de la India, que uno va a los hospitales en Estados Unidos y en Canadá y están llenos de nacionales de la India. Ah, pero es que es una sociedad que de una manera u otra tiene valores que les han permitido mantenerse en el tiempo. Entonces, nuestras sociedades lo que han hecho es ir en decadencia de los valores que le permitieron en estos 500 años. Por eso cuando yo le dije, permítame hacer una introducción, y mencioné el cristianismo. ¿Por qué? Porque ¿qué es Occidente que no sean los valores judeocristianos? Por ejemplo, el propio Max Weber hablaba de la ética protestante. Y si nosotros hemos perdido los valores que pueden permitir a una sociedad en medio de este océano geopolítico mantenerse, ¿qué va a suceder? Entonces, por eso la educación en el mundo occidental no es para que los banqueros de Wall Street quebraran con los hedge funds, los fondos basuras en el 2008, o que tengamos ahora a una élite política en los países más desarrollados del mundo tomando medidas que no se corresponden con los tiempos que estamos viviendo. Por eso el tema económico, el tema educativo, yo creo que todo está relacionado y la base sigue siendo la educación. Y en América Latina, cuando usted busca las principales universidades, son muy pocas las que están a nivel de competir globalmente. Y cuando los cerebros nuestros se preparan, tienen que irse al extranjero para poder desarrollar sus talentos.
porque en estos espacios las élites políticas, sobre todo, no le permiten que puedan desarrollar sus conocimientos. Sí, totalmente de acuerdo. Y a mí me preocupa mucho el tema de la educación en América Latina, porque con la tecnología que va avanzando, la inteligencia artificial, realmente hay muchas cosas que van a cambiar. Yo estuve leyendo que, bueno, las 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Harari, y él habla que ahora mismo hay el 63% de los puestos de trabajo que se van a desarrollar en el futuro todavía no han sido creados. Y que para ese momento y todo este proceso que va llevando el sistema educativo, se va a necesitar 4 cosas importantes, que es el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad. Y vemos que como lo que usted dice de la filosofía y cómo está muy vinculado a 2 habilidades importantes, que es el pensamiento crítico y la comunicación. Entonces, si de repente no tenemos tampoco una estructura para desarrollar un pensamiento y no tenemos tampoco cómo comunicarlo, al menos de esas 4, hay 2 con las que estamos realmente pues en desventaja. Y bueno, entonces como también conversábamos, el tema de la pandemia nos llevó a un retroceso de 10 años. Entonces, América Latina en ese aspecto entiendo que necesita hacer cambios realmente muy sustanciales para poder llegar a un punto donde nos permita avanzar a la par, de Hay alguna algo, u otra Laura, manera. hay algo, Laura, que creo necesario puntualizar, y se lo Ujú. digo por los viajes que hago alrededor de la región. Hay una persona para mí que es importante siempre volver a leer y que afortunadamente está con nosotros a sus 90 y pico de años, que es Edgar Morin o Morin. Y a mí me llamó mucho la atención cuando él hablaba del pensamiento complejo y incluía algo que a mí me llamó mucho la atención, la ecología del pensamiento. Yo creo que cuando usted, en la música, por ejemplo, tengo un amigo que se me acerca frustrado porque su hijo es admirador de un marihuanero y que además de eso, las palabras, las letras de sus canciones son malas palabras. Entonces, si la ecología del pensamiento de la mayoría de quienes van a marcar la pauta del futuro, que es la juventud, lo que escucha y tiene como modelo, como arquetipo, como referente, son esos, entonces, ¿cuál puede ser la ecología del pensamiento? Sí, definitivamente el pensamiento crítico, la comunicación en todas sus vertientes, se cultiva leyendo y pensando, pudiendo extender o expandir el vocabulario, el pensamiento y bueno, es cuando se escuchan cierto tipo de música o nos limitamos a consumir cierto tipo de cosas, ya sea música o libro recreativo, lo que sea, y nos limitamos a eso, pues así mismo también se verá limitado también nuestro pensamiento. Pues, por otro lado, vamos ahora a ver la parte de políticas públicas, y es que sabemos que la pandemia ha sido un catalizador de tendencias políticas y que ante los vacíos de gobernanza, la crisis de liderazgo y el desarrollo de las tecnologías de información, el mayor peligro que enfrenta la democracia liberal es el aumento de prácticas políticas y económicas izquierdistas. Esto implica un retroceso en la gestión de políticas públicas que han surgido para conseguir un avance sostenible en materia de desarrollo humano. Mire, yo sigo insistiendo en que en mis eh, intervenciones públicas de que hemos perdido el rumbo. Esta civilización del espectáculo, desgraciadamente, lo que es el ámbito de lo privado
se ha querido llevar a lo público, y usted hablaba de la izquierda, en un mundo que está desideologizado. Evidentemente que usted se va a encontrar que ya las ideologías fueron enterradas. Aquí todos estamos perdidos en un mundo donde lo que realmente ha triunfado es el capitalismo, y donde la gente lo que desea es acumular riqueza. De hecho, creo que desde Nietzsche salimos de Dios, y el Dios ha sido el dinero. Ya las relaciones humanas incluso se fundamentan en cuanto el otro pueda servirme, y ese elemento fundamental que ha sido la solidaridad, y el referente que hacía el rabí de Galilea, de que había que tomar en consideración al buen samaritano, aunque fuese samaritano, porque ese fue el que se detuvo y atendió a esa persona que estaba abandonada en el camino. Esos elementos yo creo que los hemos perdido. Y la izquierda, que no necesariamente como la gente piensa, esa izquierda tiene un pensamiento, porque a mí me sorprende, es una izquierda, muchas de ellas, que tiene financiamiento de capitalistas como George Soros. Y entonces las agendas que tienen también son agendas que, a pesar de que muchas personas quieran justificarlas, yo entiendo que van en contra del elemento fundamental que ha permitido a la especie humana sobrevivir, a las armas, a los gérmenes y a las catástrofes naturales, y es la familia. Es decir, por más que los seres humanos nos creamos que somos aves y nos tiremos de un edificio creyendo que vamos a volar, al final del camino no seremos aves, seremos seres humanos que caeremos listos para ser enterrados. El hecho de que usted quiera tener una vida íntima fuera o contracorriente de lo que debería ser lo que se corresponda con la naturaleza de su cuerpo, yo creo que eso queda en el ámbito de lo íntimo. Y entonces hay un discurso y una imposición también que ha sido muy agresiva, que nos está poniendo como eje de los problemas globales la agenda de la intimidad de los seres humanos. Y yo entiendo que es un error. Eso es lo que le ha permitido, por ejemplo, a la ultraderecha, lo vimos en el caso de Meloni este fin de semana en Italia, a pesar de que Ursula von der Leyen decía en Princeton que se le iban a aplicar medidas desde la Unión Europea. Pero ¿puede usted decirle a los judíos que fueron enviados al exilio en el 732 con los asirios y después con Nabucodonosor en el 537, y que se quedaron errantes hasta que una resolución como la 181 fue la que les permitió tener un estado, y que mantuvieron la familia como eje fundamental y sus valores, que esa agenda es válida? ¿Puede usted decirle a los musulmanes que bajo las premisas del profeta Mahoma y lo que plantea su libro sagrado, el Corán, que asuman esa agenda ahora en el siglo XXI? ¿No seguirán siendo los problemas de la humanidad los más fundamentales? La falta de educación, la falta de alimentación, la falta de salud, la falta de seguridad. Será el momento que usted y yo, o cualquiera de los que están presentes aquí en esta conversación, lo que decida hacer en la intimidad, eso es lo más importante para la humanidad. ¿No será eso una forma de distracción? Es decir, estamos hablando de derechos
en el ámbito de lo que yo quiero hacer con mi cuerpo, que es mi cuerpo? ¿No será eso un poco egoísta? Donde diariamente mueren miles de personas por falta de alimentación, donde, por ejemplo, usted daba unas cifras que todavía la gente no asimila. El COVID hizo que se perdiera más de un año y pico de educación. Y no solamente que se perdiera, sino que UNICEF plantea que una gran cantidad de niños abandonó las escuelas y no van a regresar. ¿No será el tema de la seguridad, por ejemplo, una región como América Latina, donde más del 15% del Producto Interno Bruto se pierde por la criminalidad generada por la falta de seguridad? ¿No será ese un problema más fundamental y al que hay que dedicarle más atención? Porque cuando vemos los que se dicen llamar de izquierda, igual que los de la derecha, no han entrado a los mismos niveles de corrupción también. Por eso yo soy muy poeta y recuerdo que Miguel Hernández fue a Madrid gracias a que su amigo y quien le prestaba los libros allá en Orihuela y le dio el dinero para que pudiese irse a Madrid, Ramón Sijé. Cuando Ramón Sijé se dio cuenta que él andaba con la izquierda, le reclamó y él le dijo: tú eres mi hermano. ¿Y quién te ha dicho a ti que la política tiene que ver con un valor tan sagrado como la amistad? Y ahí tenemos la elegía a Ramón Sijé, que ustedes todos la conocen, interpretada por Joan Manuel Serrat, que dice en un verso el preciosísimo, dice: no perdono a la muerte enamorada y no perdono a la vida distraída. Y eso mismo digo de los políticos. El tema no es que usted sea de derecha o de izquierda, sino que usted sea honesto y tenga un compromiso con su país y con su gente. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, imagínense, con toda esta tendencia que hay ahora en América Latina de la izquierda y sumándole ya de por sí cuál ha sido la base en la que se han fundamentado los estados latinoamericanos, el tema de la educación, cómo hemos ido pues retrocediendo y cómo hemos perdido capacidad de inclusión o de retención más bien de esos niños que por la pandemia no van a regresar luego a las aulas, nos pone todavía mucho más, o sea, nos pone mucho más alta la vara para poder ser competitivos en el mundo global, definitivamente. Y entonces, viendo también todo ese tema político, yo tengo dos cuestionantes aquí sobre lo que son las relaciones comerciales con China, porque hay todos unos cambios políticos y también ha aumentado lo que son las relaciones comerciales con China. Y me pregunto si realmente, o sea, cómo es el manejo de la región en la economía internacional cuando tiene altos niveles de informalidad en el mercado, producto también de la variable no única, pero sí de la variable educativa. Y por otro lado, si también es sostenible el modelo de recursos primarios frente a la conservación del medio ambiente, porque China, o sea, bueno, entre China e India tienen, si no me equivoco, usted me corrige, tienen 2/3, no sé si, de la población mundial. Y bueno, o sea, usted bien decía, vivimos ahora mismo en un capitalismo que demanda mucho consumo y los chinos producen mucho, necesitan mucho y nosotros, ¿qué pudiera, o sea, lo que damos como región también puede afectarnos en temas de recursos naturales? Entonces, ¿cómo se ve ese aspecto de medio ambiente frente a esa relación económica con China y cómo realmente nos manejamos en esa economía internacional cuando tenemos cuando tenemos altos niveles de informalidad en el mercado? Sí, mira, nosotros lamentablemente, y lo hemos reflejado
en el caso de China, que ha desplazado a Estados Unidos en el intercambio comercial en la región, con países como Brasil, Argentina, que son los grandes países de América Latina, exceptuando México, por supuesto, por la cercanía, pero hay un intercambio comercial muy grande. América Latina se ha dedicado a vender sus materias primas, pero no a agregar valor. Creo que la excepción la da Bolivia con el litio, que decidió nacionalizar el litio, que es un elemento fundamental para la futura industria de la electromovilidad. Y bueno, más del 80% del litio del planeta está entre Bolivia, Chile y Argentina. Pero América Latina lo que está recibiendo de China, como en su momento lo recibe también de Europa y así de Estados Unidos, son productos acabados. Nosotros seguimos exportando materias primas, por eso esos ciclos que se llaman los ciclos de los commodities. Bueno, tenemos la mayor reserva de petróleo del planeta. Tenemos el 60% del cobre, tenemos más del 40% del hierro, tenemos la mayor biodiversidad del mundo necesaria para la industria farmacéutica, tenemos la mayor reserva de agua dulce del planeta, pero ¿hasta dónde estamos aprovechando esos recursos? De nuevo, como usted dijo en su introducción, en nuestros países, solamente el África subsahariana es más desigual que nosotros. Es decir, que los recursos están ahí. Ahora, ¿qué hacemos cuando obtenemos las riquezas de esos recursos? Hay políticas para innovación, hay políticas para que esas riquezas que puedan ingresar puedan redistribuirse. Les doy un ejemplo. República Dominicana diseñó un plan que les permitiera invertir el 4% en educación. Sin embargo, hemos gastado 28,000 millones de dólares. Ha mejorado la calidad de la educación en la República Dominicana. No olvido, hace 3 años, que la Asociación Dominicana de Profesores llamó a huelga el primer día de clases, porque eso que usted dijo hace unos minutos, la vara, es que los aspirantes en más de un 90% no aprobaron el examen y la Asociación Dominicana de Profesores estaba exigiendo que la vara se bajara. Es decir, es un problema muy abusado en nuestras sociedades de que esa falta de conciencia, lo que yo siempre refiero de visión común de destino, porque eso es política pura. Eso fue lo que planteó Aristóteles cuando decía del son politikon. Es decir, somos políticos porque debemos utilizar nuestros talentos para el bienestar de la polis, de donde viene política, para el bienestar de la sociedad. Y si no hay una conciencia de que usted utilice los dones o los talentos que usted tiene, la vocación, porque si usted no es bueno para ser profesor, ahora no quiere ser profesor porque pagan buen salario. Entonces, tenemos el dinero en el sistema educativo dominicano, pero ¿en qué se está yendo? En infraestructura, con profesores que no tienen vocación. Entonces, yo ahí como que de nuevo me voy como a las raíces, porque es que casi siempre en nuestros países siempre andamos por las ramas y no nos damos cuenta que el asunto es de la raíz. Y un árbol
y usted lo ha dejado que crezca torcido, lamentablemente puede ir enderezado. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y bueno, cuando usted menciona el tema de la desigualdad, usted menciona, pero el África subsahariana, pero es que solamente es una zona de todo el continente africano. Pero es que nosotros como todo continente, o sea, quitando Estados Unidos y Canadá, América Latina es el continente más desigual del mundo. O sea, y realmente a veces es un poquito como, hay un contraste sumamente, no sé, como profundo, porque usted habla de toda la diversidad que hay en términos de recursos naturales, y aquí hay mucho talento en América Latina, pero a veces no existen las condiciones para canalizar eso a través de oportunidades reales de personas que quieran realmente estar dentro de la participación política pública para hacer o gestionar un bien común. Entonces, bueno, definitivamente ahí también vamos bastante flojo. Pues entonces, pasando ya a la parte de los retos globales, definitivamente podríamos decir que nos encontramos en un punto crucial, porque estaríamos de acuerdo con que la cohesión social que se requiere en América Latina debe ser una respuesta colectiva de trasfondo regional a problemas históricos compartidos, como usted mencionaba en un principio, porque es que se han dado de manera simultánea, y como también yo comentaba en principio, los problemas son similares, compartidos. Lo único que cambia es la intensidad de esas problemáticas, dependiendo del país, pero en la región pues llevamos es como que lo mismo. Entonces, realmente, para poder mejorar esto, por incluir algunas cosas, podríamos decir que necesitamos el fortalecimiento de instituciones estatales, desarrollo de una sociedad civil participativa, rendición de cuentas nacionales, entre otras. Así que, haciendo uso de sus planteamientos, no solamente para describir, sino también de sus ideas para crear propuestas de bienestar, y a modo de conclusión, para la parte de los retos globales de América Latina, ¿cuáles usted cree que son las claves que necesitamos como región para cooperar de manera eficiente? Mire, yo de nuevo, por mi experiencia como funcionario público que ha estado involucrado en, en instituciones que de una manera u otra determinan mucho el futuro del país. Vuelvo a reiterarle que hace falta un compromiso de la gente que ocupa las posiciones con el país. Es una especie como de mandarinato, de mandarines, de gente que llegan ahí porque pasaron el GUOCAO, es decir, pasaron un examen, pero esa gente tiene un compromiso ético con su sociedad. Yo nunca olvido en una institución en la cual laboré que una persona decía que obligatoriamente tenía que viajar en una clase de un nivel tal en el avión que cuando viajábamos juntos a Ginebra, mi pasaje costaba 70,000 pesos máximo y el de ella rondaba los 200,000 pesos. ¿Y qué indica eso? Y le estoy hablando de asuntos que viví, de que bueno, eso es dinero del Estado, pero no está pensando que ese es el dinero que hemos dejado de utilizar para el niño que vive en Pedernales, que es donde comienza la República Dominicana en la frontera, pero que si sufre una lesión en un brazo, hay que llevarlo a Barahona, que queda a más de 2 horas de distancia, porque en Pedernales quizás no hay un ortopeda. O la señora de Pedernales quizás no tiene acceso a buena atención médica porque el vehículo que estábamos utilizando en la institución había que tener una gasolinera cerca. Y como le dije en una ocasión a un compañero de trabajo que quería perfeccionar su inglés en la Florida y que le aprobaron
ese perfeccionamiento del inglés viajando al extranjero. Yo le decía, pero lo que le vamos a dar a usted de viáticos, que en ese momento eran más de $500,000, no lo han recibido aquí. Personas que en los batalles de donde yo vengo, de Sabana Grande de Boyá, después de haberle trabajado al Estado toda su vida, con más de 60 años, tienen que venir a la capital para pedirle al gobierno que les dé una pensión, porque el Estado nunca le ha regalado $500,000. Entonces, yo a veces, cuando oigo todos estos técnicos burócratas que no pueden hacer empatía porque lo hacen desde un escritorio y estudiaron fuera y nunca han pasado trabajo y nunca han podido compartir y hacer el trabajo antropológico de vivir en la pobreza, por eso no pueden hacer empatía. Yo siempre llamo la atención de que el problema fundamental radica en gente que tengan un compromiso con el bienestar de aquellos que les rodean. Por eso vuelvo e insisto. Cuando usted ve que Estados Unidos creó el mayor imperio militar que ha existido en la historia de la humanidad, lo hizo bajo los valores éticos protestantes. Cuando usted ve que los persas se han mantenido, son valores que tienen. Y esos valores tienen una base fundamental. Y ahí volvemos de nuevo al pensamiento de Confucio. No puede ir bien la aldea si la familia no va bien. Entonces, si no va bien la familia, no puede ir bien el vecindario. Y si no va bien el vecindario, no va a ir bien la aldea. Eso yo creo que como que lo olvidamos. Es decir, el discurrir de la especie humana nos muestra que la verdadera educación comienza en la familia. Los valores para usted ser un buen ciudadano comienzan en la casa, comienzan en el entorno donde usted se encuentra. Entonces, por más que querramos pensar que son esos conocimientos técnicos que muchas veces es para engolosinamiento narcisista, porque yo que de una manera u otra me he leído algunos libros, siempre digo que lamentablemente tengo unos amigos que discriminan a los que no han leído esos libros, pero yo me pregunto, de donde yo vengo, mucha gente no puede comprar los libros porque hay que discriminar o entre si como o leo el libro. Entonces, es el compromiso de aquellos que han tenido la oportunidad de no creerse que están en el Olimpo con Zeus, con Afrodita y que los otros que se la arreglen, o como dirían los españoles, que se la apañen. Yo vuelvo a insistir, entiendo que hay un tema de valores, que no es simplemente el conocimiento intelectual y científico. Los científicos, en su mayoría, que han hecho grandes aportes a la humanidad, lo han hecho bajo la premisa de la humildad, bajo la premisa de que las sociedades cambien para bien. Por ejemplo, ahí tenemos a una persona que después de Descartes es quien más ha influenciado en la especie humana, porque gracias a ser el Albert Einstein de la lingüística, como es Noam Chomsky, que la gente lo conoce en el ámbito político, y Chomsky es un hombre que tiene 90 y pico de años y sigue trabajando pensando en una mejor humanidad. Entonces, yo creo que esos son los elementos de personas que sí, que tengan el conocimiento, pero con un compromiso con una mejor sociedad. De ahí que a pesar de las críticas que se le hagan a los cristianos, a los católicos, a los evangélicos, yo digo, pero tienen valores, son como los barcos que tienen estrellas a las cuales seguir y tienen si van por aquí, por esta zona del Atlántico, más arriba del Ecuador, tienen la Osa Mayor,
Y si bajan hacia el sur, tienen la Cruz del Sur, es decir, que tienen un guía, tienen un referente, y el ser humano de una manera u otra tiene un referente. Y por eso Huntington incluso, cuando plantea el choque de civilizaciones y dice, mira, el mundo occidental lo que se va a encontrar es con el mundo musulmán, con el mundo ortodoxo y con el mundo confuciano. Y fíjese que es un tema de geocultura. Fíjese hasta dónde llegamos. Es un tema de geocultura. Sí, yo estoy de acuerdo. Y sobre todo porque yo creo que el compromiso también tiene que ser en avanzar como región, porque vamos a dejar de ser relevantes en algún momento. ¿Por qué? Porque es que los recursos naturales se van a agotar eventualmente y somos proveedores de materia prima, porque como usted bien decía, no damos productos terminados, no estamos agregando valor en esa cadena, solamente proveemos una parte, pero ¿qué pasará cuando nos quedemos sin esos recursos naturales? También, por otro lado, usted habla del tema de los valores y algo que podemos ver es que en ese mundo oriental, los valores van más, son personas que están realmente más anclados a ellos. Nosotros somos como más inestables y eso es lo que nos ha llevado realmente a comportarnos de una manera más vacía, a vivir en una sociedad nihilista, hedonista, distante del otro, cuando el otro también me permite ser referente para mi autoconcepto como humano o como un ente social. Entonces, cuando nos encontremos de frente la inminente o el inminente crecimiento de China en el occidente, pues tendremos muy pocas opciones si seguimos así y no promovamos ese compromiso de avanzar como región. Por todo lo que hemos conversado aquí, de todas esas variables que se dan, pues pareciera, aunque sonara un poco, bueno, oscuro o pesimista, pero es lo que pareciera si no reaccionamos, pues yo creo que ahora mismo todavía pudiéramos tener un chance, pero tiene que haber voluntad política y compromiso. Y Laura, bueno, entonces, sí. un paréntesis para que usted vea dónde estamos y hacia dónde vamos. Son medidas como sencillas y que la gente piensa que uno lo hace por halagar o porque está de acuerdo con ese sistema, lo cual no es así, porque mis valores son judeo-cristianos. Ahora, yo respeto que ellos sean de esa manera. Pero mientras los niños de Occidente tienen un iPad y un teléfono celular para estar metidos en juegos que poco le aportan a su desarrollo, a los niños en China se les tiene prohibido jugar en línea. Solamente los sábados pueden hacerlo, porque los días de la semana tienen que estudiar. Y en esta semana se acaba de prohibir, creo que fue, no, el viernes pasado, el vapeo. Eso que estamos viendo ahora, que la gente usa como sustituto del cigarrillo. Lo prohibieron porque ustedes saben que eso es usted ponerse en primera clase a una pulmonía o que se lo lleve cualquier gripe. Pero el Estado dice, no, la visión societaria, que eso es fundamental, déjame yo tomar este tipo de medidas. Y yo le voy a decir por qué se da eso, Laura. De nuevo, la historia como maestra. Todo imperio en decadencia tiene dos elementos que lo resaltan. El primero es que su élite política pierde el compromiso con el bienestar de su pueblo. Y el segundo, algo que usted indicó, el hedonismo. Es decir, cuando la gente se dedica solo a satisfacer instintos, hay un famoso cuadro de Tusset donde habla de la decadencia de Roma y se nota entonces a un grupo de personas bebiendo en posiciones sexuales. No es que seamos mojigatos, es que si usted se deja llevar de los instintos, lamentablemente va a fracasar, porque el peor enemigo que tenemos todos los seres humanos somos nosotros mismos. Entonces, esas civilizaciones
Y de nuevo, lo que le hice alusión. ¿Cuáles son nuestros arquetipos? ¿Quiénes son nuestros ejemplos, nuestros referentes? Los que tienen más likes porque su vida sexual o lo que hacen en privado llama la atención, son los que han hecho un aporte en términos científicos, son los que han hecho aportes para una mejor sociedad, son las Madres Teresas de Calcuta dedicadas a salvar la vida de gente muriendo de hambre, son misioneros cristianos desafiando el hambre y la pobreza de zonas de pobreza. ¿Son esos nuestros referentes? Los que obtienen altas calificaciones en las universidades de Estados Unidos porque estudiaron matemática o porque estudiaron cualquier ámbito del saber. ¿Son esos los referentes de la juventud? Y de nuevo, la juventud es la que marca las pautas del futuro y cuáles son las personas que en Occidente están sirviendo de referente. Correcto. Y recuerdo una frase que usted me citó en un momento cuando conversábamos sobre los imperios, donde usted señalaba que esa frase dice, los imperios nacen estoicos y mueren hedonistas. Y yo creo que sí, que definitivamente es lo que estamos viendo en Occidente, esa decadencia. Y bueno, antes de, ya con una última pregunta, quiero decir dos cosas. Para precisamente entrar a la pregunta, hacer este preámbulo. Julio dice en el chat que es curioso cómo en China se prohíbe la cantidad y tipo de contenido expuesto por su propia plataforma TikTok, mientras que en Oriente se gradúa o se perpetúa los antivalores y la disolución de la familia. Digo, bueno, imagino que sí, exacto. Como centro de sociedad, el grado de intencionalidad sería interesante estudiarlo. Y eso es parte de la pregunta, de la última pregunta que le tengo antes de pasar a la pregunta de los participantes. Y es que realmente, de acuerdo a lo que usted también ha estudiado, su experiencia y demás, hablando de China, que es el gran imperio que van haciendo y que lidera la economía mundial. ¿Qué habilidades deberíamos ir aprendiendo o cómo deberíamos prepararnos para esa transformación cultural de valores orientales? Y antes de que me responda, hablaba con un amigo que creo que está por aquí conectado, Ángel Paulino. Yo creo que la única persona que yo conozco por ahora que está aprendiendo mandarín. Y en ese momento él me hablaba de que, bueno, el inglés es el lenguaje de los negocios, pero que eventualmente China iba a ser como que el que iba a liderar la parte de los negocios y tal. Pero me causa mucha curiosidad porque, bueno, en el tema también de la visión holística de China, los lenguajes, como hablábamos en un momento, también juegan un papel fundamental en lo que es la estructura de pensamiento y la cultura de un país. Entonces, con esto que he dicho y la pregunta, realmente, ¿cuáles serían las sugerencias que usted daría de cómo deberíamos prepararnos para esa transformación cultural de valores orientales? Mire, lo primero es que un país normal sería España, que tiene 45 millones de personas, porque nosotros somos un país pequeño, ¿verdad? Somos 11 millones de personas. Pero un país ya que usted dice, hey, ese país hay que tenerle cierto respeto, es Egipto, que tiene 80 y pico de millones. Otro país sería Turquía, que tiene 80 y pico. Cuando llega a Indonesia, que tiene 240 millones, usted dice, bueno, o Brasil, que tiene 200 millones. Pero si llega a Estados Unidos, que son 370 millones máximo, usted dice, no, este país, uno llega a él y lo consume por lo grande que es. Pero cuando usted va a China, que son 1.400 millones de personas, y ahí la equivocación en el mundo occidental, no es ese Estado, nación, desde la perspectiva occidental. Usted está hablando de una civilización disfrazada de país. Eso es algo distinto. Igual que India, eso es una civilización disfrazada de país
Que usted hable mandarín no le va a permitir a usted manejarse en Cantón o en la provincia de Shandong o en Guangzhou igual, porque van a hablar cantonés. China tiene 55 grupos étnicos. Usted va a la zona, por ejemplo, de Shanghai, y en Shanghai lo que hablan es Hui. Es decir, a veces nosotros hacemos las valoraciones. Por ejemplo, en ese mundo lo que hay es una civilización que en la cotidianidad es confuciana, en la visión religiosa es budista, pero tomando en consideración que todo lo que llega a China, y el budismo llegó desde la India, tiene que chinizarse. Y después, la visión cosmológica es taoísta. Ahora, tenemos en Occidente esas tres piezas para articular nuestro pensamiento. Sin desalentar a los que aprenden mandarín, considero que es importante, pero los propios chinos lo que han hecho es prepararse. Por ejemplo, tienen hoy 35 millones de chinos que hablan español. ¿Por qué? Porque el español se habla desde California hasta Chile. Es más, el español se habla más en el Pacífico que en el Atlántico, porque en el Atlántico está Brasil, están las Guyanas, están las Islas Inglesas, pero cuando usted va, por ejemplo, a Guam o va a las Marianas, ahí lo que se habla es el idioma chamorro, que la base es el español. Y si va a Filipinas, va a encontrar en el tagalo una gran cantidad de expresiones que son del español, hasta la chicha, que es una bebida que se utilizaba en Centroamérica, que dicen ni chicha ni limonada, hasta la chicha está en el idioma tagalo en Filipinas y también en el chabacano. El español se habla en el África también. El asunto está si con 200 o 300 palabras reducidas en nuestro vocabulario, si hablamos bien el español. Ese es un tema. Para este mundo del siglo XXI, evidentemente hay que referirse a Toynbee de nuevo. El mundo del futuro tendrá que estudiar el impacto que la civilización occidental tuvo en todo el planeta, incluyendo el mundo oriental en términos culturales. Por ejemplo, fue Occidente quien se inventó la ciencia. Por ejemplo, en China, Mao, en esos aspectos de él, muy Mao, dijo que el piano era un instrumento burgués y prohibió que se utilizara el piano en China. Pero hoy, en China, hay 45 millones de personas estudiando piano. Pero van ellos a interpretar a un gran autor chino. No, van a interpretar a Bach, a Mozart, a Vivaldi, a Beethoven. El referente en términos científicos, digamos así, musicales, sigue siendo Occidente. Por eso la preeminencia y la importancia del inglés, y lo mismo también de un idioma que es el único que como imperio tuvo un siglo de oro, como es el idioma español, y que nosotros tanto maltratamos. Pero es un asunto sumamente estratégico incluso para los chinos que su gente sepa español, porque es la manera de estar presente desde España hasta Estados Unidos, donde el 19% de la población es de ascendencia hispana. Creo que debe ser eso, es el elemento. El otro es que yo creo que, como decía Baltasar Gracián, el hombre nace bárbaro y lo que lo refina es la cultura. Entonces tenemos que refinarnos. Vamos a acercarnos un poco al otro.
Es decir, ¿cuál es la cosmovisión de la India? ¿Cuál es la cosmovisión que tienen los chinos? Entonces, yo creo que es un tema de tener una visión mucho más amplia. Es un tema de cultura y a final del camino, por más buen profesional que usted sea, si no tiene cultura, usted está fuera de orden. Yo como que una persona sin cultura, como que se me queda como rezagado, por más inteligente que usted sepa de una profesión. Eso es como cuando una gente no sabe de literatura, que no puede expresar bien hasta las matemáticas necesitan literatura para usted poder expresarla bien. Y en este mundo que es del Pacífico, lo que hay que hacer es acercarse a las culturas del Pacífico. Yo les facilitaré y ustedes pueden solicitarlo a mi correo ivangaton@gmail.com. Laura, hay un trabajo mío de hace 18 años que tuvo la gentileza, alguien a quien tengo que agradecerle mucho, el director del periódico Hoy, don Bienvenido Álvarez Vega, me publicaba en esos tiempos cuando yo era indocumentado de Sabana Grande de Boyá aquí y clorofílico, y él permitía que yo publicara mis inquietudes en el periódico, y ahí yo planteaba en ese artículo el choque que iba a tener Occidente con la cultura china. En un artículo quizás de una manera u otra premonitorio de lo que estamos viviendo hoy. Y vamos a compartírselo a los que están participando con nosotros hoy en este conversatorio. No, pues muchísimas gracias, profesor. De verdad que yo creo que este conversatorio ha sido muy interesante y de mucha luz, porque realmente nos plantea o nos pone en un lugar donde debemos plantearnos muchas cosas importantes de frente a los retos del futuro, como van cambiando con todos estos cambios demográficos, esta aceleración de la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, o sea, y cómo también por esta aldea global donde vivimos, cómo somos tan susceptibles a las culturas y cómo podemos abordar eso para poder tener interacciones más sanas y efectivas dentro de lo que es el mercado global. Así que muchísimas gracias. Voy a pasar ahora para finalizar con las preguntas de los participantes. Si quieren pueden escribirlas para que le pregunten al profesor Iván, o si quieren, bueno, veo que hay dos personas que tienen levantada la mano, lo que único que Sí, que sean no sé el nombre preguntas, de... Laura, que es bueno para que los demás que Sí, están esperando, que se hagan preguntas, por favor. claro. Bueno, pues entonces vamos a pasar, no tiene el nombre, pero dice TCL 20XE. Tiene la mano levantada. Hola, Laura, hola, profesor. Le habla Dauri Valdés desde New Jersey. Trabajando estoy gracias a esta tecnología. Mi pregunta, como le había dicho la última vez en la casa de Pedro Domínguez Brito, en una confrontación entre Rusia y Estados Unidos, ¿hacia dónde giraría usted cree la diplomacia dominicana? ¿A quién apoyaríamos? ¿Al grupo asiático que está ligado también a Rusia o a nuestro socio comercial número uno, Estados Unidos? Y si nosotros, los dominicanos del exterior, ¿qué posición usted cree que tendríamos que adoptar, lo que hemos estudiado con usted y que vivimos fuera, para ya que vemos cómo los dominicanos están brillando, no solamente en las grandes ligas, pudiéramos apoyar a nuestro país desde fuera? Seguimos escuchándolo. Gracias, profesor. Bueno, yo creo que hay un tema en geopolítica y es que la geografía manda. Algo importante que les recomendaría a todos es que piensen geográficamente. Hay que pensar el mundo ahora en términos geográficos. Nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos. Dauri llama desde Nueva Jersey, pero así hay más de 1 millón de dominicanos más, incluyendo el presidente del Partido Demócrata, que es dominicano.
incluyendo la embajadora de Estados Unidos en el Reino de España, que es dominicana. Evidentemente que hacia ese lado se mueven nuestros principales intereses. Pero es importante que esos intereses también, que, bueno, y los países, los estados tienen no amigos ni enemigos, sino intereses, también estén matizados con un poco de conciencia crítica y tratar de que sobre todas las cosas y sobre todos los intereses que puedan existir, se imponga el interés de la familia humana. Creo que más allá de buenos y malos, que es un tema muy de Hollywood, esa visión maniquea requiere de individuos que tengan un mayor nivel de libertad de espíritu para poder seguir diciendo las cosas como son. Gracias. Aunque los intereses estén ahí, yo creo que la mejor forma de defender esos intereses es, aunque sea en privado, ser sinceros y decirle, ¿usted no cree que aquí podemos matizar un poco? Perfecto. Bueno, voy con Carlos McCoy. Sí, buenas noches, profesor. A pesar de los valores morales de la Iglesia Católica, ¿no cree usted que parte de nuestro pobre desarrollo, el subdesarrollo, fue a causa precisamente de esa iglesia? Porque mientras Martín Lutero con su reforma en el norte enseñaba a sus feligreses a leer para que interpretaran la Biblia, en el sur, por el contrario, la Inquisición quemaba libros. El resultado ha sido que la parte norte, los países se han desarrollado plenamente, mientras en el sur siguen en el subdesarrollo, hablando comparativamente en términos europeos. Los llamados países PRIC, Portugal, Italia, Grecia y España, están mucho menos desarrollados que Alemania, Francia, Noruega y Suecia, Finlandia, por decir algunos. ¿Qué le parece a usted? Sí, McCoy, si bien es cierto que las tesis de Wittenberg, de Lutero, permitieron el auge de un protestantismo que luego pudo tener en su espacio lo que fue la revolución industrial a partir de Watts y luego en el siglo XIX el colonialismo inglés. Note algo, el padre de Charles Darwin, en un recorrido que hace por América, hace un escrito donde él se sorprende de la calidad de vida que existía en los virreinatos. De hecho, estudiando me encuentro que Descartes tenía como un referente para el desarrollo suyo como filósofo a un profesor de la Universidad de México, que era el padre Rubio. Es decir, que en América, usted lo va a notar en República Dominicana, los españoles católicos llegaron en el 1492 y en el 1538 tenían una universidad, que es la Universidad Santo Tomás de Aquino. Y luego en el 51 había una universidad en el Perú. Y déjeme decirle que así fue sucediendo en cada uno de los lugares donde llegaron los católicos españoles. Luego, ni los portugueses, ni los franceses, ni los ingleses hicieron una universidad en sus colonias hasta el siglo XX. Entonces, yo creo que por eso hay que ver la importancia. Por ejemplo, después del inglés, el idioma español es el idioma que más se utiliza en la Internet y es uno de los idiomas más importantes en el mundo. Pero note algo también, esa iglesia protestante que llega a la América del Norte todavía mantiene a los indígenas en reservas. Hasta hace poco no formaban parte del proyecto y los negros mucho menos, porque los negros necesitaron a Rosa Parks y también a Martin Luther King
para que pudieran hasta los que trabajaban en la NASA, digo, en la NASA, en el Departamento de Defensa, por ejemplo, en el Departamento de Defensa, los negros que trabajaban allí no podían ir al baño que iban los blancos. Es decir, que eso fue ayer. Entonces hay que ver que ese cristianismo calvinista tiene un elemento que mucha gente pasa por alto. Usted no es salvo por obra, sino por gracia. Eso es un elemento importante a tomar en consideración. Por eso los niveles de discriminación. Mientras en una iglesia católica va el rico y va el pobre y todos se juntan en esa iglesia, fíjese usted que en esas iglesias no se daba lo mismo. Lo de la Inquisición, hay mucho de leyenda negra también. Dios, a mí no me gusta el término negro, pero hay mucho de leyenda, porque yo le puedo decir a usted que a Miguel Servet, que fue el descubridor de la forma en la cual se hace la circulación de la sangre, es Calvino quien lo manda a una hoguera. Es decir, usted busca los documentos y se va a encontrar que la Inquisición le ponía a usted un San Benito, es decir, a usted lo juzgaban, pero los cristianos protestantes no lo juzgaban, simplemente le ponían una pira y lo quemaban. Es decir, ahí hay muchos elementos que tienen que ver con las luchas que se daban, como todas las religiones, y la Inquisición, es verdad, igual tuvo elementos negativos, en el cristianismo también, pero fíjese que de ambos surgió algo importante. Hubo una guerra que se llamó la Guerra de los 30 años, que estaba como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un Habsburgo, Rodolfo I, y él tuvo que pactar ese acuerdo, y ese acuerdo es el que lleva a la paz de Westfalia. Y esa paz de Westfalia, en el año 1538, bueno, el embajador Vicini me corregirá, yo creo que fue 1538, la paz de Westfalia, y esa paz de Westfalia permite que llegue el laicismo. Pero fíjese que las bases son judeo-cristianas. Nada de eso sucedió en el Islam. Para hacerle una comparación a mayores rasgos. Es decir, las revoluciones románticas incluso que permiten la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, todo eso tiene un marco que viene de esas experiencias que tuvo Europa gracias al cristianismo en sus diferentes vertientes. De eso yo se lo digo, McCoy, en un ambiente, lo hago como más amplio, porque tengo ahí a los estudiantes de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional del Ministerio de Defensa y a otros alumnos que me interesa que tengan una visión mucho más amplia de ese contexto que yo creo que es importante resaltar esos elementos. Laura. Gracias, profesor. Eso es una tarea. Me ha puesto ahora a ponerme a leer en esa variante. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar con Lenin y Noah. Gracias, Lenin de Montecristi. Profesor, usted hablaba sobre el tema del litio entre Bolivia y Argentina. ¿Qué de cierto de la cantidad de litio que hay en toda la costa norte de la isla de Santo Domingo y las intenciones que hay del capital para obtener el control de estas áreas por el litio? Muchas gracias. Como todo en la minería, hay que ver la cantidad. Porque casi en todos los suelos hay algún yacimiento, hay alguna mezcla, y más la isla de Santo Domingo, que es del periodo Cretáceo y que tiene una variedad microclimática de un continente. Yo le digo a la gente, cuando usted ve esa espalda que se levanta, como es la cordillera central, a más de 3.000 metros de altura, y por el otro lado tiene la antítesis del lago Titicaca, que es el lago Enriquillo, y entonces toma toda la zona desde Baní en adelante, y luego se va a la Sierra de Bauruco, la Sierra de Neiva. Aquí hay una biodiversidad muy grande, pero todo
va a depender de la cantidad que valga la pena para invertir, para explotarla. Gracias. Por acá tengo una pregunta de, déjame ver, de Antonio, no, perdón, déjame ver, que era muy importante porque hablaba sobre, ok, sí, sobre Guillermo. Dice, tomando en consideración la destrucción de los valores religiosos y cívicos morales en el occidente, a eso le sumamos un capitalismo agresivo que trata de vender sus productos y entretenimiento en todas las áreas del día a día. ¿Es el populismo o volver a las dictaduras una respuesta a estos males, ya que las democracias prueban ser casi incapaces de poder influenciar en estas áreas? Mire, el tema de las democracias, porque las democracias se han idealizado mucho. Yo pienso en Pericles cuando la inició y era una sociedad oligárquica esclavista cuando se inició en el siglo V. Muchos dicen, bueno, pero aunque sea la pensaron y eso es importante. Pero las democracias liberales que tienen como base el libre comercio, el Estado de Derecho, pero usted nota entonces que no están respondiendo como debería ser. ¿Y qué sucede? Que los propios demócratas son los que se desacreditan, porque ganan en base a mostrar los mayores defectos del otro. Pero sucede que después del neoliberalismo sucedió algo que le hizo mucho daño a las democracias. Y es que los partidos políticos fueron cooptados, es decir, llegó gente a la política de sectores empresariales a representar intereses de esos sectores. ¿Y qué sucede? Que la democracia, por esos elementos que les referí, necesita esos equilibrios de poderes, lo que en Estados Unidos llaman checks and balances. Es decir, hay un sistema judicial que ayuda ¿a qué? A esa actitud normal de la corrupción, porque uno se pone a estudiar la historia de la corrupción y aquí somos principiantes para lo que hizo el duque de Lerma cuando Felipe III era el rey de España, que mudó la capital de Madrid a Valladolid porque él se había comprado unos terrenos allá y para aprovechar la burbuja inmobiliaria que él mismo había creado. Y después volvió y mudó de Valladolid a Madrid, la corte. Entonces, usted ve la historia de la humanidad y se encuentra, por ejemplo, que una teocracia como el Vaticano hay corrupción, que una teocracia como es el régimen chií duodecimano de Irán es corrupto. Entonces, en la democracia usted necesita ese policentrismo del poder que le permita entonces ir haciendo los balances del lugar. Pero si el sistema judicial, si los legisladores por el otro, si los partidos políticos, sus élites, es gente, muchas de ellas, que no tienen la formación, las democracias se desacreditan. Y por eso hemos llegado a un nivel que yo siempre, como es un tema que trabajo desde hace muchos años, que yo digo que no es democracia, es pornocracia. Pornocracia. A un punto tal que hasta en Europa la gente está votando no por la derecha, sino por la ultraderecha, con tal de salir de esa democracia que es más de lo mismo. Entonces, la tendencia, y todos los estudios así lo indican, es que ante el problema de la falta de empleo, de la falta de seguridad, la gente prefiere regímenes fuertes. Por eso el presidente Biden, cuando habla
del mundo nuevo en el cual estamos. Él dice el mundo democrático y el mundo de los autócratas. Pero dentro del propio Estados Unidos, un Donald Trump es una amenaza para el Partido Demócrata y puede volver a ser presidente porque él dice que no es como los políticos tradicionales y presenta otra opción de poder. Y aquí viene un elemento que hablamos desde el inicio, que son agendas que han sido impuestas de manera muy violenta y que van contra los valores que han caracterizado esa sociedad, y que los grupos de ultraderecha, como es el caso de Vox con Abascal en España, o el propio PP, o como es el caso de Meloni ahora en Italia, o fíjense el caso de Suecia, que la ultraderecha va a ser determinante, quizás se quede la derecha gobernando, o fíjense el caso de Francia, Le Pen sacó un 41%. Entonces, bueno, yo creo que las democracias están en cuidados intensivos. Definitivamente. Bueno, vamos a finalizar. Hay más preguntas, pero vamos a finalizar con el señor Néstor Esteves para ya poder entonces dar fin a este conversatorio. Señor Néstor. Muchísimas gracias, le agradezco grandemente la oportunidad, felicito esta valiosísima actividad, ojalá que esto quede colgado y que después se pueda reescuchar para aprovecharla mucho mejor todavía. Quiero retomar, maestro, el tema de los valores. Teniendo una sociedad en donde un te amo opacó un hito como el de Pujols, o donde el hecho de que una agente de la DGC se vea en la necesidad de, en un lugar abierto, darle el seno al niño y eso se vuelva como lo más importante de lo que hay que tratar, ¿cuáles estrategias ayudarían para trabajar el tema de los valores? Mire, algo que refería a Laura, que todavía aquí no estamos tomando en cuenta, es la inteligencia artificial. Decía uno de los hombres para mí de mayor calado en el mundo contemporáneo de conocimiento universal, Stephen Hawking, que la principal amenaza de la humanidad no iba a ser el calentamiento global, sino la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial se iba a dar cuenta que esta gente que contamina tanto, que está entretenida en muchas vulgaridades, podrían ser prescindibles y que decidirían salir de nosotros. Y déjeme decirle, hay unos trabajos que yo los invito a leer, por ejemplo, El capitalismo de la vigilancia, también La geopolítica de la mente de Pedro Baños, para que nos ubiquemos un poco de qué manera toda esa inteligencia artificial, esos algoritmos que utiliza Amazon, que utilizan Netflix, que utilizan todas estas plataformas, que nos quitaron la vida privada y hasta la íntima, porque a través de los algoritmos saben todo lo nuestro. Ahora sí es difícil para una especie humana que no tenga conciencia crítica hacer asepsia con esta tecnología, donde Orwell queda como un principiante cuando hacía estos planteamientos. Yo invito a leer a un autor que se llama Byung-Chul Han, para que ustedes se den cuenta de cómo hasta en la parte política, en un trabajo que él tiene que se titula Infocracia, de cómo nosotros estamos siendo manipulados. De nuevo, Néstor, usted por suerte conoce como científico de la agricultura, como agrónomo que es, la importancia del contacto con la naturaleza y de ser libre pensador.
No podemos continuar dejándonos llevar por lo que la gente nos impone como tendencia. Yo creo que hay que ser aséptico. Y uno de los problemas más serios es que hemos dejado atrás a los clásicos. Yo siempre le digo a la gente, hay que volver a los clásicos. Todavía siguen estando vigentes. Yo tuve una experiencia reciente de un sepelio y me sorprende cuando ya van a cerrar el ataúd para entrarlo en el nicho y una de las jovencitas que estaba ahí viene con un celular en la mano y dice, espérense, espérense, que fulana quiere verlo. Y entonces abren el ataúd y la jovencita entonces le pasa el celular al frente al cadáver. Y ahí pensé en un amigo suyo, Néstor, Mario Vargas Llosa, que escribió un trabajo que se titula La civilización del espectáculo. Y hay que tener cuidado con esa civilización del espectáculo. Porque lo que decía Laura, el nihilismo de la civilización actual una lumbrera. Es por la falta de esos valores que nosotros estamos hablando, pero que no pueden existir esos valores si un ser humano no tiene conciencia crítica. El departamento primero, un cerebro. Y creo que eso es lo que hay que, trabajar. Oye, vamos a bailar a la para dormir. Cierren los micrófonos, por favor. Laura, vamos a dejar a Pedro Ledesma, que es del grupo de la Maestría en Defensa y Seguridad, para que nos haga una última pregunta y entonces nosotros despedirnos. Hágame el favor. Ok. Sí, perfecto. Perdón, antes de Pedro, finalizar o puntualizar, agregar a lo que usted estaba diciendo con la inteligencia artificial, y es que Harari menciona también de que antes no hacía, que ahora, perdón, hace más sentido la frase de conocernos a nosotros mismos que antes. ¿Por qué? Porque ahora con el capitalismo de la vigilancia, con todo este tema de los algoritmos, de la inteligencia artificial, tenemos competencia. O sea, es decir, probablemente, bueno, ya de hecho con las redes sociales nos salen informaciones o datos o contenido porque ya conocen patrones de nuestro pensamiento. Entonces, yo creo que aparte de eso, que nos están llevando a una sociedad más individualizada, yo creo que es muy importante también añadirle al tema de los valores, pues el conocimiento a nosotros mismos para poder entonces tener la capacidad, digamos que de poder elegir con nuestro sesgo, pero poder elegir. Entonces, nada, solamente quería añadir eso y entonces pasar con el señor Pedro Ledesma. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Laura, maestro Iván. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los presentes. Ahorita mencionaba la señorita Laura con relación a el cambio que ha venido a través de la pandemia, donde el mundo no ha vuelto a ser igual. Hay autores que entienden que hay un cambio de orden a partir del 24 de febrero del 2022 con relación a la situación Ucrania-Rusia. Y algo que llama la atención, maestro, es lo de la pasada semana, el 15 de septiembre, con la reunión de Samarcanda. Que muchos de los que están presentes acá sabrán que esos líderes políticos no fueron a ver ni mezquitas ni mausoleos. A partir de Samarcanda, la primera pregunta, ¿hay un cambio en el nuevo orden ya establecido que se puede visualizar? Y la segunda pregunta ya es de manera local. En la década de los 70, Kissinger mencionaba que quien controlaba el petróleo controlaba las naciones y quien controlaba los alimentos controlaba las personas. En el siglo XXI no es la excepción con relación a la geopolítica de los recursos energéticos, los recursos alimentarios, inclusive el recurso agua. ¿Puede una economía de turismo y una economía de remesa sostenerse ante lo que ya vimos a través del COVID,
con la falta de la soberanía alimentaria y de los recursos alimentarios? Muchas gracias. Sí, con relación a lo del COVID fue un acelerador de procesos geopolíticos que ya estaban en marcha y desnudó en gran medida cómo ese proceso de traslado hacia China de la producción incluso de mascarillas replanteó la necesidad de que se iniciara un proceso de desglobalización, donde el gran ganador de la globalización había sido China. Como lo dijo Xi Jinping en un foro de Davos, China defenderá el capitalismo globalizador. Eso yo creo que más que el 24 de febrero, yo creo que todo eso ya estaba en marcha, porque recuerde que hubo encuentros, porque ya había un planteamiento de parte de Rusia sobre lo que es para ellos una amenaza existencial, que Ucrania perteneciera a la OTAN, pero lo que realmente comenzó a transformarlo todo fue la COVID. Y cambió gobiernos. Mucha gente piensa que la población votó por alguien de derecha o de izquierda porque quería cambiar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y no se dieron cuenta que la COVID cambió todos los gobiernos que estaban. Y después estamos viendo cómo no es un tema del gobierno que estaba allí, sino que la COVID no solamente fue un cisne negro, de nuevo el término negro que se utiliza mucho para referir a lo que aparece negativo en la humanidad, sino también el problema de la disrupción de la logística del comercio mundial, porque eso se rompió, eso se convirtió en inflación. Y la trampa de Tucídides es lo que yo creo que explica mejor lo que usted refería sobre Samarcanda. Fíjese que no existen dos rivales más cercanos geopolíticos que China y Rusia, pero ante un enemigo común que es Estados Unidos, se han puesto de acuerdo. Entonces yo creo que de nuevo volvemos a la historia, es decir, es volver a los clásicos. Tucídides, las guerras del Peloponeso, y ahí vamos a encontrar que esto ha venido aconteciendo siempre en la historia de la humanidad. La historia de una manera u otra siempre se repite, ya sea como burla, como decía un gran pensador, o como tragedia. Y con relación a nosotros, ya que soy un señor mayor y que uno ya lo que está es arreglando los papeles para el visado, si le permiten irse a algún lugar del otro lado, ya sea cristiano, musulmán, yazidí o hinduista, pero que acomoden bien a uno a donde uno le toque del otro lado. Y la libertad, digamos así, del espíritu le permite a uno hacer reflexiones que no son políticas, sino académicas, porque hay que pensar en las futuras generaciones. Note que en nuestro país no faltó alimentación. Se rompió la logística del comercio mundial, los barcos dejaron de navegar, pero aquí había comida. Y usted sabe que leyendo a Jared Diamond en Colapso, es que yo me doy cuenta que los primeros parques nacionales aquí los inicia la dictadura. En el 47, el José del Carmen Ramírez, en el 58 creo que fue el J. Armando Bermúdez, es decir, toda la zona donde se produce el agua que permite la producción agrícola, que permite la producción eléctrica, la única autosuficiente del país, la que permite que llegue a las casas para bañarse, para tomar no tanto, porque eso se ha convertido en un negocio. Todo eso viene de la época de la dictadura, porque incluso quien declara los otros parques nacionales y mano militar cierra los aserraderos de Jarabacoa, San José de Ocoa, de San José de las Matas, es Balaguer, que es de esa élite gobernante que viene de la dictadura. Y usted sabe que me di cuenta con un amigo, Teddy Hernández, tiene 84 años, que
vivió en el exilio porque su padre, Don Telo, era antitrujillista. Y él es que me dice que Trujillo tomó esa idea del programa de gobierno del partido de don Américo Lugo, el Partido Nacionalista. Entonces, fíjese, como un programa de gobierno de 1924, un dictador inteligente, buen gerente, eso no se le puede quitar a Trujillo, es el que nos garantiza a nosotros, casi 100 años después, que usted tenga el agua para producir la comida. Entonces, yo le hago una pregunta a usted, Ledesma. ¿Usted cree que nosotros, la generación suya, usted más joven que yo, la mía, hemos hecho algo que garantice la seguridad alimentaria de las futuras generaciones? Es decir, ¿estamos nosotros trabajando pensando en las futuras generaciones como se pensó en ese programa de gobierno de don Américo Lugo, que todavía sigue dejando buenos frutos? Entonces, eso es lo que a mí me mortifica, porque hay otro tema que para mí no es ni sociológico, ni migratorio, ni de seguridad nacional, sino geopolítico, que es el tema haitiano, que todavía nosotros seguimos viendo el tema solamente desde la perspectiva migratoria. Yo digo, ¿por qué usted cree que los haitianos quieren salir de Haití? Mire las causas que provocan esa migración. Y eso tiene que ver con un tema geopolítico, porque eso tiene que ver incluso hasta de dónde me alimento. Hay una serie de elementos, Ledesma, que yo creo que la sociedad dominicana tiene que sentarse, su clase política y su clase económica, la gente que como Laura, que tuvo que irse de República Dominicana a trabajar fuera de su país y que todavía viviendo en Toronto está interesada en aportar algo. Y aquí de nuevo, lo que en un momento dado decía un hombre que fue un político de primera, y decía Kennedy en un momento, y eso hay que tomarlo muy en consideración, debemos de dejar de preguntarnos qué la patria puede hacer por nosotros y cambiar la pregunta y decir qué nosotros podemos hacer por la patria, porque lamentablemente el país está huérfano. Es decir, muy poca gente realmente está interesada en pensar en el futuro que usted le va a dejar a sus hijos. Y aquí estamos, desgraciadamente, con visiones de muy corto plazo. Y en 4 años, y esa es la gran mentira de la democracia, en 4 años no se hace nada. En 4 años se la pasa usted arreglando el equipo de gobierno. Es decir, los países necesitan proyectos democráticos, que ahí es donde las autocracias marcan la diferencia. Y es que la estabilidad política y la consecución de los proyectos permite el crecimiento económico, pero eso es en el largo plazo. Así que sigamos pensando en el largo plazo nosotros que somos efímeros. Y darle las gracias a Laura porque creó este espacio. Ella fue la ideóloga de este espacio. Darle las gracias a personas que desde Barcelona, que es de madrugada, se conectaron para estar con nosotros aquí. También desde el interior del país, y a todos los exalumnos, a los embajadores y embajadoras que también participaron. Y Laura, usted es la anfitriona. No, bueno, pues muchísimas gracias primero a todos los presentes que nos apoyaron con la actividad, porque bueno, pudimos haber tenido la idea y, o sea, entre usted y yo y tal, pero se dio realmente porque también había personas interesadas. Entonces, primero quiero agradecerle a todas esas personas que nos apoyaron a hacer este conversatorio. Gracias por su interés, gracias por quedarse hasta ahora, una gran cantidad de personas conectadas. Y a usted, que siempre ha sido un excelente académico, expositor, con muchísima, o sea, usted es brillante, usted tiene, con usted se aprende, esto es como una mini clase. Entonces, muchísimas gracias, porque realmente
podemos aportar a que por lo menos salgamos de aquí a pensar y a plantearnos un futuro diferente, pero no individualizado, sino también un futuro colectivo en los países o las ciudades donde estemos ubicados. Así que muchísimas gracias a todos. Y nada, si usted quiere terminar con alguna palabra. No, yo creo que usted siempre deja algo que motiva, y siempre recuerdo que en el Partenón de Atenas, y ahí volvemos a los clásicos, esa obra que mandó a construir Pericles, que fue el Partenón, tenía una inscripción que decía: hombre, conócete a ti mismo. Y eso que usted refería de conocernos más a nosotros mismos, para que en este mundo de inteligencia artificial uno todavía pueda ser un poco libre, porque estamos siendo esclavizados y no nos damos cuenta. Y yo creo que el conócete a ti mismo es lo que más se aplica en este momento. Y de nuevo, las gracias a usted por la moderación, y a todos los que han estado participando con nosotros. Y muy buenas noches. Gracias. Pasen buenas noches todos. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Feliz noche.